Giovanni Reyes Ortiz cuenta con un doctorado en Economía para el Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, con certificados de posgrado de la Universidad de Pensilvania y Harvard en Estados Unidos y de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, así como la International School of Business de París, Francia. Ha sido representante ante la Organización Internacional del Café con sede en Londres, además de trabajar para la Organización de Naciones Unidas. Fue coordinador del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en Venezuela. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. Además, ha sido profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 500 artículos editoriales publicados y más de 50 artículos científicos en Estados Unidos y otros países, relacionados con habilidades críticas de análisis y estudios económicos y sociales. Escritor de 3 libros y ha contribuido con la investigación y traducción de más de 500 artículos, así como también elaboración de otros proyectos de cooperación mundial. El pasado 12 de febrero, el Partido Político Bienestar Nacional llevó a cabo su Asamblea Nacional, en la cual fue proclamado como candidato a la presidencia. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Ya conoció usted un poco más acerca del doctor Giovanni Reyes Ortiz, candidato del Partido Bien, con quien vamos a conversar y le daremos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es también para mí un privilegio estar con ustedes y por supuesto un saludo a toda la audiencia, no solo en Guatemala o Centroamérica, sino también a nuestros hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos y en Europa. Mucha gratitud, muchas gracias. Un gusto de verdad, doctor, y bienvenido acá en A la Medida. Así que, Sandy, por favor. Así es, vamos a entrar de lleno con las temáticas que tenemos para conocer un poco de las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia de nuestro país. Doctor Giovanni Reyes Ortiz, quisiéramos conocer qué piensa usted acerca de las pandillas. Para usted, ¿qué son las maras? Sabemos que en nuestro país, pues bueno, han estado siendo parte de ese temor de la población, de la violencia imparable también en el departamento de Guatemala, municipios como Mixco, Villanueva, pero se ha extendido en todo el territorio nacional. ¿Qué piensa usted y qué significa para usted las pandillas? Mire, podemos abordar la respuesta de 2 maneras. Hay una manera puntual. Y puntualmente yo le diría son grupos delincuenciales, son bandas organizadas y creo que es injusto que un país, lo decía un titular de la prensa hace 2 semanas, 4 de cada 10 empresas que sufren extorsión. Eso es una falla que demuestra una disfuncionalidad en nuestra sociedad. Creo que es absoluta y totalmente injusto que empresarios, trabajadores honestos, sobre todo micro, pequeños y medianos, estén a merced de grupos que los tienen en la extorsión y que los tienen de rodillas prácticamente, distorsionando todos los ciclos económicos, todos nuestros intentos de desarrollo. Pero si me permite, eso es un grupo delincuencial y tenemos que enfrentarlo duramente, implacablemente y disuasivamente. O sea, que no quede duda que vamos en serio contra esos grupos delincuenciales. Pero si me permite un momento, podemos abordar metodológicamente, y aquí casi uno está a punto de decir, mire, disculpe, no, pero soy un profesor de la universidad, entonces yo lo que quisiera sería rápidamente plantear nuestra propuesta integral. Y a partir de eso vemos, por ejemplo, cómo se articulan los diferentes puntos específicos. Entonces, ¿qué país queremos? En el corazón de nuestra propuesta está lo siguiente. Si Guatemala continúa administrada, ya llamémosle, o manejada como está, nos van a esperar tiempos peores. Más déficit del gobierno, más déficit comercial, con la fragilidad de la situación económica, social ante un choque externo, por ejemplo, los relativos a la inflación o cadena de suministros que tenemos actualmente. Las cosas van a ir para peor, alto costo de la vida. Entonces, ¿qué país es el que queremos? Y voy a utilizar palabras fatales para que no quede duda de por dónde va el planteamiento y la visión que tenemos. Esencialmente un país competitivo, un país productivo, un país libre, un país justo, un país equitativo
La equidad es el trato justo de las diferencias y un país solidario. Pero entonces, con pandillas, ¿se podrá eso? Pero permítame, entonces, digamos, eso es la gran visión que tenemos. Y por supuesto que el combate a las pandillas es una cosa absolutamente indispensable, más que necesario, indispensable. Pero a partir de ese país que queremos, entonces nosotros tenemos una propuesta y se la digo muy rápidamente. Tengo aquí mi reloj para que no se me vayan los caballos, digamos. En la respuesta, mire, dos componentes de plataforma. Un componente de plataforma es el hecho de abordar el asunto de la corrupción, porque recursos hay en Guatemala. Lo que pasa es, como uno dice coloquialmente, nos sobran ladrones, malversadores de la cuestión. Entonces, los recursos existen. De manera que un componente de plataforma es la lucha contra la corrupción frontalmente. Y el segundo punto de plataforma es la seguridad. Entonces, lo de las pandillas se articula en la seguridad de los dos componentes de plataforma. Luego vendrían tres ejes. Un primer eje, alimentación y nutrición. De eso creo que más adelante podemos hablar un poco más. Sí. Un segundo eje, empleo e infraestructura, carreteras y banda ancha. Y un tercer eje prioritario, absolutamente prioritario, la salud y la educación. Entonces, teniendo ya este esquema, me comprende, Sandy, querida. Esto puede llevar un poco de tiempo. Si pudiéramos hablar de una medida pronta para combate radical a las pandillas, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Dos medidas le pongo, porque hay dos grandes frentes que podemos hacer. Uno es una medida de choque directo, Hay un incumplimiento contra la ley. Las pandillas como bandas delictivas no solo extorsionan, muchas veces han asesinado a gente de empresarios que no les pagan. Entonces eso tenemos que abordarlo frontalmente, que no queden ambigüedades de que vamos en contra de eso muy fuertemente. Los esfuerzos que está haciendo el presidente de El Salvador creo que van en esa línea. Ese sería un punto, pero el otro punto, perdónenme rápidamente, es también abrir oportunidades. Mire, este fenómeno de la delincuencia común está muy estudiado, ¿verdad? Entonces, muchos autores hablan de que la delincuencia común, con mucho, no totalmente, pero con mucho, es el desempleo armado. No totalmente, pero entonces si abrimos oportunidades para los jóvenes, si fortalecemos la educación, estaremos también combatiendo la delincuencia, quitándole esa dinámica y ese escenario propicio para delinquir. Ahora, doctor, realmente cuando usted plantea tener una Guatemala diferente y usted pues está tomando como referencia la situación en El Salvador, vemos que simple y sencillamente nuestro hermano país vecino ha tomado el tema de las maras de verdad, como decimos en buen chapín, el toro por los cuernos. Y se ha manifestado una estructura de choque frontal como usted lo planteaba, pero básicamente este régimen de excepción que se ha extendido ya por 10 veces simple y sencillamente se ha manifestado una infraestructura en materia de cárcel que realmente cuando la vemos nos impacta, porque de verdad así es como el guatemalteco quiere que se tome el tema de la pandilla, el tema de la mara, que se ataque frontalmente. Cuando usted plantea todo esto, ¿realmente podemos pensar que Guatemala puede tener una oportunidad como la que se está manejando en El Salvador? Total y absolutamente puede tener esa oportunidad. Yo creo que fundamentalmente, como yo lo veo, es una cuestión que se inicia con el interés en controlar ese problema. Y de veras, muchas veces yo no veo interés en una situación en Guatemala. Entonces son varios factores. Entonces, uno, tener interés. Segundo, mandar un mensaje. Mandar el mensaje que si usted comete una acción delictiva hay un costo. Y un alto costo que pagar. Pero le digo, paralelamente las oportunidades, paralelamente la infraestructura, paralelamente la parte de creación de empleo, de oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es central en nuestro planteamiento. Nosotros nos comprometemos a un trabajo honrado, un manejo honrado, lucha contra la corrupción y el hecho de abrir oportunidades vía el empleo y el apalancamiento, llamémosle, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa sobre todo. Entonces, vamos haciéndolo, ¿me entiende? No solo la parte represiva, que es indispensable muchas veces, pero no es suficiente, sino abordar el problema de una manera más integral.
Además, Fernando, como usted lo decía, hay un régimen de excepción que se ha ido corriendo en El Salvador. Entonces, ese régimen de excepción hay que tener cuidado porque puede también ser un cuchillo de doble filo. También pueden cometerse algunas otras cosas, digamos, de que se nos va la mano con el poder, etcétera. Pero y el guatemalteco en general lo que no quiere es escuchar que hayan oportunidades para el pandillero que es reincidente y que regresa totalmente por asesinato una tras otra vez, está extorsionando a la tienda de barrio, está extorsionando al pequeño, al microempresario, porque el guatemalteco realmente ya está harto de eso. No, y además yo le pongo, digamos, la situación más complicada. Una persona denuncia que está siendo extorsionado, capturan al marero, llamémosle así, claro. El marero está en la cárcel, sale, va y de repente ejecuta a la persona que lo ha denunciado. Por supuesto que eso tenemos que enfrentarlo directamente, pero otra vez, esa fase hay que hacerlo de una manera decisiva. Entonces, por ejemplo, aumento del pie de fuerza de la policía. Y a eso voy, doctor, perdón que lo interrumpa, pero también vemos que las muertes violentas se van incrementando cada año. De hecho, para hacer un poco de estadística, más de 3,000 muertes violentas 2022, un aumento del 6% del año anterior. Y todo esto se da mucho por pandillas, por el crimen organizado también. Totalmente. En donde vemos precisamente esta situación que hay tantas cosas por hacer, pero cómo reducir esas muertes violentas, cómo controlar y recuperar la tranquilidad que los guatemaltecos estamos pidiendo a gritos y evitar estas muertes violentas. Y seamos puntual por el tema tiempo, doctor, si fuera tan fino. Sí, mire, entonces lo que le repito, uno es controlarlas de una manera directa, el resultado. El uso legítimo de la fuerza por parte del Estado es el ejército y la policía. Aumento del pie de fuerza y actualización en el equipamiento con que ellos cuentan. Esa es una cosa. Pero paralelamente, crearles oportunidades, darles mejor educación, crear la situación del empleo y de apoyo a los emprendimientos, sobre todo, repito, micro, pequeño y mediano. Bueno, definitivamente el tema de hablarle al ciudadano y plantear qué es lo que el guatemalteco, la guatemalteca de a pie quiere, es complejo. Pena de muerte, doctor Reyes, es un tema que realmente hoy por hoy se está manejando a nivel del Congreso de la República, a nivel del organismo ejecutivo, un espacio que ha cobrado mucha importancia, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Ok, mire, pero permítame una previa antes, ¿no? Cuando usted dice lo de que la credibilidad de los guatemaltecos, pues los guatemaltecos no creen, sobre todo en los políticos tradicionales. Yo aclaro que soy un profesor de la universidad, estaba bastante tranquilo dirigiendo un doctorado, ¿no? Pero vengo y estoy asumiendo, es tratar de asumir un reto. No quieren y les fastidia, estoy a punto de evitar la palabra odio contra los políticos tradicionales por una razón, no dan resultados. Lo que se produce son discursos. América Latina produce discursos. No hay alguien que escriba la situación de los programas y le demos seguimiento. Y sin resultados no puede haber credibilidad. Entonces eso, la ciudadanía desconfía, no tiene confianza ni mucho menos en las autoridades ni en los políticos tradicionales porque no dan resultados. Eso es fundamental, me parece. Sobre lo de la pena de muerte, para dejar las cosas total y absolutamente claras, yo le digo sí. Es una medida que debemos abordar, sí, pero, hay grandes peros. La vida no es blanco-negro, hay matices. Hay peros en esta situación y tenemos que hacer los matices. Una de las cosas de entrada es que la pena de muerte no puede ser ni la única ni la primera opción. Claro. Somos cristianos, ¿no? La última vez que yo chequeé, el cristianismo era predominante aquí. Cristianos, pero un Estado laico. Y un Estado lastimado porque simple y sencillamente hay asesinos quitándole y privándole de la existencia a niñas de 8 años que ven una oportunidad de poder seguir haciendo de las suyas porque no se aplica esto. Doctor, vamos a ir a una pausa ahora mismo acá en A la Medida. Amigo y amiga televidente, definitivamente muchos temas que hablar con el doctor Giovanni Reyes. Volvemos de inmediato. Así es, ya regresamos. Quédese con nosotros.
Y bueno, regresamos con más del programa Foro Electoral, del programa A la Medida. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el candidato a la presidencia por el partido Bien, el doctor Giovanni Reyes Ortiz, con quien hemos hablado acerca de la pena de muerte, también sobre temas de seguridad. Y hoy vamos a darle seguimiento a otro tema de seguridad que también es relevante y es el narcotráfico. Sabemos, doctor, que en Guatemala, bueno, los grupos mexicanos, los cárteles mexicanos del narcotráfico han estado no solamente con nexos, sino también incluso operando en distintas situaciones violentas. ¿Cómo evitar que esta situación se vaya extendiendo y que nos vayamos convirtiendo al final en un territorio pues propicio para ellos? Mire, dos cosas de una manera muy puntual. Uno de los aspectos es el control directo, nuevamente, aumento del pie de fuerza de la policía o del ejército en las fronteras, porque es el uso legítimo que tiene el Estado, el uso legítimo de fuerza que tiene el Estado y la actualización, llamémosle así, la modernización del equipamiento con el que cuentan. Pero la otra cosa es que lo que está nutriendo el problema del narcotráfico es la situación de la demanda. Las empresas dependen de la demanda. No hay alguien que produzca guantes de astronauta porque no hay demanda para esto. Entonces, la demanda. Entonces, yo creo que el enfoque debe ser integral. Por supuesto, tenemos que combatirlo, porque la gente que está adicta está ejerciendo, creo yo, como yo lo veo, un suicidio a pausas. Es gente que se está suicidando a pausas, pero suicidio al final y a cabo. Esa es una medida, pero abordarlo de una manera también más integral porque la demanda nos afecta. Doctor Reyes, el tema económico nos tiene a los guatemaltecos realmente todos los días a la expectativa. Un incremento en el 10% de la inflación a nivel nacional, y la pregunta es puntual y directa. ¿Qué es lo que usted piensa hacer para bajar el alto costo de vida de los guatemaltecos? Varias cosas. Lo que pasa es que la economía guatemalteca es una economía muy frágil, tiene una peligrosa dependencia de las remesas. Tenemos déficit fiscal, tenemos déficit del comercio. Entonces, siendo muy puntuales, yo le diría proteger 4 cosas del ingreso de divisas. Fomentar las exportaciones indudablemente y mejoramos la balanza comercial. Las exportaciones, cuidar la situación de las remesas de nuestros hermanos heroicos que muchas veces mueren en el camino tratando de llegar a Estados Unidos y mandan las remesas. Esa es otra cosa de fuente de ingreso de divisas que es necesario cuidar. Número 3, el turismo. Guatemala tiene regiones realmente hermosísimas, únicas en el mundo y no las estamos aprovechando. Y número 4, y aquí es donde viene, que nosotros vamos a hacer un gobierno creíble, un gobierno que trabaja 12, 14, 16 horas. El gobierno creíble le sirve a Guatemala financieramente porque puede fluir mejor la cooperación internacional. La cooperación internacional no fluye porque tienen la sospecha, estoy hablando con caridad, pues, Cristian, de que los fondos no van a llegar a donde estaban, claro, por una parte. Pero por otra parte, por ejemplo, la agricultura, fomento del crédito agrícola. El crédito agrícola, la asistencia técnica en la producción vegetal, la asistencia técnica en la producción animal, la dotación de fertilizantes y de instrumentos de labranza y sobre todo el apoyo a los pequeños, medianos y microcampesinos en el asunto de la comercialización. Un trabajo donde el MAGA tiene definitivamente un espacio preponderante. Hablamos entonces de la situación económica. Desde la pandemia todo esto se vino a complicar cada vez más. Totalmente. Sabemos que los productos de la canasta básica, los combustibles, bueno, todo empezó a subir, pero el salario sigue siendo el mismo. En muchas ocasiones no se logra compensar ese aumento con lo que se gana. Dentro de las propuestas que usted tiene, doctor, ¿hay alguna propuesta para mejorar la condición de los salarios de los trabajadores guatemaltecos? Mire, sí, lo que necesitamos es ahí donde está el rasgo de un país competitivo y de un país productivo. Lo que necesitamos es fomentar esos canales de comercialización y única y exclusivamente cuando se necesita de ayuda humanitaria de emergencia, podemos dar ese apalancamiento, digamos, de una manera directa. Rápidamente le digo, tengo una clasificación, creo que la hemos hecho bien en el equipo, de 42 municipios que tienen estándares de vida igual o peor que en Haití.
Entonces, digamos, concentrarnos no solamente en esos municipios, pero darles cierta prioridad sabiendo que tienen el mayor grado de vulnerabilidad posible. Así, y doctor, en este caso, por ejemplo, usted que es un profesional, que es un estudioso, donde sabemos que en nuestro país también muchos profesionales a veces ni siquiera logran tener un salario mínimo a pesar que tenga estudios. ¿Qué propuesta o ha pensado usted en cómo poder dignificar también esta parte y poder hacer pues una mejora, también valiendo esos esfuerzos en grados académicos que tenga la población para motivarla incluso a que se pueda capacitar? Sí, se puede capacitar, pero más que todo, digamos, actualizar. Eso nos lleva a uno de las cosas que está en el tercer eje nuestro, que yo lo había mencionado al principio, que era la educación y la salud. Ahí, por ejemplo, la parte formativa no solo de cultura general, sino de una manera integral. Digamos, niños indígenas aprendiendo en su lenguaje. Qué bien que podemos preservar ese elemento cultural vivo, pero también aprendemos inglés para ser competitivos. Claro. También tenemos clases de salud y seguridad y de producción agropecuaria incipientemente para ver cómo podemos incorporar contenidos de emprendimiento que puedan tener, digamos, nociones sobre administración de empresas que, por otra parte, les ayudan para manejar los propios recursos y objetivos de su propia vida. Por supuesto que eso sería una cosa prioritaria. Y algo más, lo que pasa es que tenemos aquí dificultades un poquito de tiempo, no está bien. Pero hay mucho una de qué cosa hablar. Importante en la educación, que los profesionales que salgan sean profesionales competentes y de calidad. Hasta donde sea, aquí es muy fácil abrir, digamos, un posgrado o una carrera, y está bien, yo creo que tenemos que aumentar esa oferta, pero que sea una oferta de cobertura y una oferta de calidad educativa. Y con las condiciones económicas de incentivo también, ¿verdad? Totalmente. Total. Ahora, como usted planteaba el punto de salarios, vea cómo le voy a apuntar ahora a uno de los salarios que realmente necesita una inyección de mucha academia, que es lo que usted tiene y plantea, doctor. El sistema de salud pública, la situación de los hospitales, los médicos. Hoy por hoy estamos hablando que en el país el sistema de salud cubre un 70% de la población, si bien nos va. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer su gobierno? ¿Cuál es el planteamiento para mejorar esa calidad de los hospitales? Ese hospital a donde llega esa mamá muriéndose porque realmente tiene un espacio diarreico que le está afectando durante los últimos 4 o 5 días y el hospital carente de las medicinas necesarias. De acuerdo. Es una situación absolutamente terrible. Entonces, una de las dos cosas. Uno, un trato, creo yo, digno a los médicos, al personal médico. Un personal médico que tenga seguridad de sus ingresos y una calidad en sus ingresos. Eso es por una parte. Y por otra parte, la dotación a los hospitales. No es posible que alguien llegue al hospital y si no llega a las gasas y si no lleva los medicamentos, no le pueden dar un tratamiento. Entonces, eso lo tenemos que ver. Pero ojo también, porque me han dicho, no tengo el número, digamos, empíricamente verificado, de que hay como más de 50 sindicatos también en salud. Entonces, tenemos que llegar a acuerdos con esos sindicatos. El problema no es una sindicalización o no. Eso puede ser muy bueno para la democracia. El problema es qué resultados nos dan a cambio de eso. Un ejemplo dramático, la Universidad de San Carlos está cerrada por 1 año, 3 meses, pero los profesores han seguido cobrando. Hay recursos que nos hemos seguido metiendo a eso. Entonces, solo hago la analogía con el sistema de salud, si me permiten, por favor. Realmente, cuando hablamos de salud, es un espacio que a todos los guatemaltecos nos tiene en la prioridad 1. Y es interesante escuchar la propuesta del doctor Reyes. Abastecimiento, la calidad en el servicio también que se pueda dar es uno de los puntos que muchos guatemaltecos exigimos y que es la expectativa que se tiene. Así que con este tema vamos a ir a una pausa. Tenemos otras temáticas que abordar aquí, así que lo invitamos a seguir con nosotros. Estamos de vuelta en A la Medida. Gracias por acompañarnos en este foro electoral. Así es, estamos entonces conversando con el candidato a la presidencia por el partido Bien, el doctor Giovanni Reyes Ortiz. Vamos a hablar sobre desnutrición, que es uno de los temas que también
preocupan al país, porque sabemos que derivado de distintas emergencias que ha tenido el país, la tormenta ETA y OTA, que ha marcado una crisis alimentaria en nuestro país, se han aumentado incluso, doctor, los casos de desnutrición aguda, desnutrición crónica. ¿Cómo afrontar este problema que está pasando en nuestro país y mejorar la situación de todas estas personas que lo están padeciendo en este momento? Dos cosas. Primero, una situación absolutamente lacerante. Los cálculos que yo tengo, y creo que están bien, es que hay 8,000 niños que se nos mueren cada año directamente por un problema de nutrición. Pero yo quisiera resaltar que recursos tenemos. El gobierno tiene 120,000. Cuando ustedes votan al candidato que votan, le están firmando un cheque de 120,000 millones de quetzales al año, 480,000 mínimo millones de quetzales en 4 años. Entonces, tenemos recursos. Lo que le decía, tenemos que hacer una política discriminada, es decir, dándole prioridad a los lugares que tienen más impacto de esta problemática, repito, lacerante. Entonces, le decía, depende el criterio, entre 70 y 42 municipios para darle prioridad, incluso ver una situación de relativa excepcionalidad. Nos tenemos que poner de acuerdo con el Congreso, pero lo que queremos son resultados, y que en 3, 4, 5, lo más 6 meses podamos hacer en esos municipios que les decía, con estándares de vida igual o menores que Haití, una asistencia tan oportuna, tan eficiente y tan eficaz. Sabemos que este tema en Guatemala ya está sobreestudiado, ya se sabe las áreas que tienen mayores problemas y que van con esa misma tendencia de aumento de los casos, pero ¿qué solución cree usted que podría ser la prioritaria? Algunos dicen dando alimentos, otros dicen dándole seguimiento, otros dicen educando a la población sobre los alimentos que pueden adquirir, pero sobre todo en esos lugares donde la pobreza está cada vez más extrema y donde no tienen ni siquiera para comer. ¿Cómo tratar el problema? Pero lo que pasa, fíjate, Sandy, como yo lo veo, es que no es una situación únicamente unidireccional. Si alguien ante un problema complejo plantea una solución simple, yo creo que esa es la esencia de la demagogia. Es una solución integrada, porque necesitamos educación, necesitamos apoyo en alimentos, pero un apoyo condicionado, que no nos dé resultados adversos. Se da apoyo a veces en alimentos a las madres y las madres deciden entonces estar teniendo más niños. Eso es un resultado no intencionado, perverso, llamémosle, de lo que no queremos, porque al final sabemos que, por ejemplo, embarazos de adolescentes son elementos formidables para el mantenimiento del desastre de la pobreza. Es educación, es capacitación, es dar ayudas condicionadas. ¿Piensa usted que el trabajo de la CESAN está siendo realmente efectivo? Mire, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. El asunto que yo veo es que nos falta ejecutividad. Yo soy un profesor de la universidad, uno puede tener conocimiento, pero el problema de Guatemala, además de conocimiento y de preparación, es de ejecutividad. ¿Qué queremos decir con ejecutividad? Pues queremos decir, dame los resultados y te creo. Si no me da resultados, no puedo creer. Sueño con un presidente que toma a los ministros y por tierra se va cada 15 días o cada semana, tal vez cada semana más intenso, pero cada 15 días, y se va a hacer consejos ministeriales a las provincias. Y tenemos a los alcaldes, y tenemos a los diputados, y tenemos a la población, y tenemos al gobernador, y tenemos papeles apuntando listas para darle seguimiento, y levantamos un acta. No se olviden. Una de las divisas nuestras es un gobierno honrado que permita un uso eficiente, eficaz y ejecutivo de los recursos. Con esto quiero terminar aquí. Uno de los datos que tengo, que uno de los columnistas de un diario aquí en Guatemala publicaba la semana pasada, es que el 24% se lo lleva la corrupción del presupuesto del Estado. Eso es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, eso tenemos que atajarlo también frontalmente. Sabemos que la desnutrición impide pues el desarrollo y también hace que en muchos casos, incluso por situaciones de estas, muchos niños se retiren incluso de la escuela, no vayan, porque qué motivación va a haber de estar así. Y esto me trae al siguiente tema, la educación, que yo sé que aquí hay propuestas que usted ha planteado respecto a este tema, porque desde la pandemia, donde se dio la suspensión de clases,
se evidenciaron serios problemas que se tienen, como por ejemplo la calidad educativa, el tema de maestros. ¿Cómo rescatar y mejorar la educación en Guatemala? Mire, una de las cosas, hay varias cosas fundamentalmente. Digamos, se ha ampliado la cobertura. Normalmente los países amplían primero cobertura, pero ahora tenemos que preocuparnos de cobertura y de calidad educativa, infraestructura. Que lleguen los padres de familia a ver qué escritorio está menos dañado para que ellos lo puedan reparar. Realmente es otra cosa lacerante con nuestros muchachos. Otro vínculo con la desnutrición. Si no cuidamos la primera infancia, esos cerebros de esos niñitos se quedan dañados casi irreversiblemente. Entonces después, aunque le demos salud y aunque le demos gran cuestión de educación de calidad, ya están los cerebros dañados. Entonces, infraestructura, tenemos que llegar a acuerdos con los maestros. Los maestros son los ejes fundamentales de esta cuestión. Pero, por ejemplo, en ese sentido, de una manera puntual, también sueño. Como presidente me aparezco, así como me puedo aparecer a las 2:30 de la madrugada en cuidados intensivos del hospital de Sayaché, pues estoy inventando un caso, me aparezco también en una escuelita de la zona del Ixcán a las 9 de la mañana, porque dicen que el profesor el lunes viaja, el martes prepara la clase, el miércoles da clase, el jueves se retira porque el viernes ya estaba chiquito y de repente el ministro no tiene toda la información. Yo creo que mandamos un mensaje. La honradez, el uso eficiente de los recursos, y la población tiene también un liderazgo, yo creo en ese liderazgo, un liderazgo basado en el ejemplo que arrastra, en un ejemplo que se basa en la autoridad moral de quien está al mando de las cuestiones. En una palabra, creo que Guatemala ya merece un presidente que pueda trabajar 12, 14, 16 horas, un presidente que deje el estándar como nos ven desde el exterior, un presidente tercermundista. Yo sé que la palabra es dura y todo, pero estoy convencido que nosotros podemos lograrlo. E insisto, un gobierno creíble genera cooperación internacional. Y Guatemala es una economía pequeña, con algo que nos pueda dar, que es marginal para Alemania o para Noruega o para Japón, para nosotros nos serviría muchísimo si lo aprovechamos honradamente, honestamente y de una manera técnica. Cuando hablamos del Mineduc, perdón, Sandy, cuando hablamos del Mineduc hay dos temas elementales: alimentación escolar, un programa que realmente es básico, el niño llega y si no tiene la alimentación necesaria no puede recibir sus clases. Y dos, sindicatos. Exacto. ¿Cómo lo vamos a manejar? Dos cosas. Primero, con la alimentación. Se lo pongo de esta manera, Fernando, si me permite, rápidamente. Yo no me resigno a que en Guatemala, perdón por la expresión, es poco elegante, estemos tan jodidos que no podamos recuperar lo del vaso de leche y lo de una merienda para los escolares, que sea de frutas, que sea de verduras, y ahí le compramos esos productos a los agricultores del lugar y le estamos ayudando y estamos generando demanda, que es lo que jalona el desempeño de una empresa, en este caso micro, pequeño, medianos agricultores. Entonces eso es por una parte. Y por otra parte tenemos que llegar a acuerdos con los sindicatos. Por supuesto que sí. Más de 75 sindicatos en el Mineduc. Pero me entiende, Fernando, las cosas en la vida no las hacemos porque son fáciles o difíciles, las hacemos porque son importantes, son indispensables. La educación, mire, le juro, en el corazón de nuestro proyecto, nosotros tenemos un proyecto de reconstrucción pensado a través de los ojos y los corazones de los que no han nacido todavía. Queremos dejarles, y esto yo hago un llamado a los jóvenes que se involucren, al final es un proyecto para ellos, para poderles dejar un país menos dañado del que nosotros tuvimos, para decirle por lo bajo. Pues tenemos que sentarnos con los sindicatos y aclarar cosas. Podemos dar recursos, de hecho se están dando, pero a cambio de eso, ¿cuál es la expectativa del retorno de la inversión? Y se lo digo, no se olvide que mi doctorado es en Economía para el Desarrollo, entonces estudio eso todos los días. Excelente, doctor. Doctor, dentro de lo actual en el tema de educación, ¿qué le daría usted continuidad y qué implementaría? Mire, la continuidad, yo creo que uno da continuidad a cosas que están funcionando bien. Uno puede llegar a decir que en determinado momento los maestros no han sido bien tratados. Bueno, pues entonces llegamos a acuerdos para poder hacerlo, pero tenemos que incorporar la rendición de cuentas como parte de la cultura organizativa y laboral que hay en Guatemala. Ese es un punto. Y el otro punto, el control de la calidad.
pero también para el control de la calidad lo que tenemos que hacer es actualizar, preparar mejor a nuestros profesores, asumiendo que ellos tienen el deseo de actualizarse y de poder cumplir mejor con sus obligaciones. Vamos a cambiar la tónica de la plática, doctor, y vamos a entrar al tema de infraestructura vial. Este es un esquema en donde se plantea lo siguiente: las carreteras de un país son sus venas y sus arterias. Si no están en óptimas condiciones, el comercio interno y externo realmente no funciona. Guatemala tiene esa carencia y es de décadas y no vemos que realmente se genere un cambio sustancial. Los vehículos se averían, ¿verdad? Están con problemas los tráilers. ¿Qué va usted a plantear para reconstruir la red vial y que haya todavía más infraestructura? Mire, primero hay dos cosas ahí. Uno es el mantenimiento de la red vial. Es el mantenimiento de la red vial. Eso tiene que hacerse mediante un programa de contingencia. Pero por eso le decía, nuestros dos componentes de plataforma, la honradez, la corrupción, la seguridad. Luego, alimentación y nutrición. El otro eje, el empleo y la infraestructura. Eso está en el segundo eje. Y el tercero, solo para recordarlo, educación y salud. Entonces, infraestructura, una red, un mantenimiento de la red vial, muy bien, pero la otra cosa es una expansión. Guatemala necesita una red que muchos otros países la tienen en óptimas condiciones, incluso centroamericanos, interdepartamental. Uno de los grandes problemas es que usted, para trasladarse de un departamento al otro, tiene que atravesar por la ciudad, interdepartamental, evitando esa cuestión. Y por otra parte, yo no me resigno a que no somos capaces de tener una carretera desde el Pacífico hasta el Atlántico de unos 6 carriles, de veras. Ha habido cooperación internacional, pero nosotros hemos no utilizado bien, otra vez la caridad cristiana para hablar, ¿verdad? Se han robado la plata. En algunos casos se han robado la plata. Sí, porque construir esta supercarretera de 6 carriles realmente se necesita no solo ese financiamiento y ayuda extranjera, sino tener a una persona en el CIV que realmente haga las cosas como usted las genere. Con ejecutividad, Fernando, perdóneme nuevamente, resalto esto, ejecutividad, dame resultados y te creo. Tenemos que tener un cronograma. Si me permiten, una cosa más ampliada. Sueño con que tomo posesión y a las 3 semanas los ministros tienen que darme un plan de contingencia de cada uno de los ministerios. ¿Qué significa un plan de contingencia? Objetivos estratégicos, objetivos operativos, presupuesto y una agenda de impacto inmediato. Vamos a hablar con cronogramas del impacto inmediato. ¿Qué resultados me vas a dar en 3, en 4, en 5 y en 6 meses? Ejecutivos. El problema de Guatemala, uno de los problemas es la ejecutividad. No hay interés en administrar de la mejor manera los recursos del Estado. Y tratando ese tema, por ejemplo, ¿cómo piensa usted pues dirigir su equipo de trabajo? Que es importante también hablar de esto, ¿verdad? Lo que usted mencionaba. Solicitarles propuestas concretas y quien no cumpla. Pues mire, una de las cosas es que también uno puede llegar al diálogo. Nosotros creemos en el diálogo. Yo soy un profesor universitario, ¿verdad? Nosotros creemos en el diálogo porque creemos en el poder transformador de las palabras. Pero también yo personalmente tengo, creo yo, en el ADN y en la sangre, la ejecutividad. Dame resultados y te voy a creer. No me estés dando palabras ni dame los resultados. Me entregaste un cronograma, me vas a decir cómo vas con los resultados esos del cronograma. Y si no se cumple, pues tienes que dejarle lugar a otra persona que por méritos y capacidad sea capaz de ejecutarlo. Son los resultados. La ejecutividad. Durante años se ha sabido que el Ministerio del CIV, simple y sencillamente Comunicaciones e Infraestructura, ha generado espacios en donde la corrupción ha sido latente desde décadas atrás. Esto, ¿cómo lo manejaría usted? Terrible, terrible, yo sé. Hay varios mecanismos. Por ejemplo, tenemos que abordar el asunto de cómo está la normativa de licitación, que tiene que ser muy específica. No es lo mismo comprar un computador que seleccionar maquinaria o seleccionar personal, digamos, que va a ver el mantenimiento de la cuestión vial. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos que yo he pensado, pero tengo que madurarlo y habría que ver no solo la viabilidad técnica, sino la viabilidad legal, es
el cambio o los recambios que puedan haber a nivel del personal de dirección en esto, porque resulta ser que de repente un personal es muy bueno, pero se nos, entre comillas, amañó y le encontró la comba al palo, como decimos en Guatemala, y sí, entonces tenemos que ver en esta situación de la movilidad. Es decir, el asunto es utilizar eficientemente los recursos, eficazmente, dame los resultados que habíamos acordado y oportunamente. Los resultados no pueden ser para dentro de 30, 40 o 50 años. Tiene que tener una periodicidad. Y por eso, si me permiten, recalco, un presidente que va a las comunidades con sus ministros y toma nota. Porque la gente lo que quiere también son soluciones concretas, específicas. Así es. No va a querer una solución perfecta después de 3 años o de 3 estudios universitarios del proyecto en prefactibilidad y en factibilidad, sino que quiere soluciones concretas. Por supuesto que estas soluciones concretas deben ser dentro de un plan estratégico, para que no la solución que tengamos ahora sea el primer problema el día de mañana. Y que su grupo lo entienda muy bien al trabajar con usted. Somos Foro Electoral de A la Medida. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Muy bien, realmente es un agradecimiento total para usted que nos acompaña en el Foro Electoral de A la Medida, acá en TN23. Hoy nos acompaña el doctor Giovanni Reyes Ortiz, del Partido Bien. Vamos a abordar el tema de la migración. Queremos saber cuáles son los pasos concretos y los primeros pasos que usted como presidente haría en el tema de la migración ilegal, tanto de los guatemaltecos que van hacia el extranjero como también de centroamericanos y bueno, tantos ciudadanos que pasan por nuestro territorio. Sí, en primer lugar yo creo que tenemos que reconocer que hay una motivación económica, pero también hay un factor humanitario en esto. Entonces, en lo estructural, además de la atención que les podemos dar, tenemos que llegar a acuerdos de manera regional. Por ejemplo, llegar a un acuerdo con Honduras, llegar a un acuerdo mínimo con El Salvador. No necesariamente voy a decir un acuerdo con Nicaragua, porque tenemos ahí al presidente Daniel Ortega con su estilo por demás peculiar y personalísimo, quitándole a más de 300 connacionales la nacionalidad. Entonces, digamos, dejémoslo aparte. Entonces, un programa integral de atención, eso sería, digamos, lo inmediato. Esa cumbre la podemos desarrollar de una manera muy rápida, llegar a programas nuevamente, un plan de contingencia estratégico también de resultados inmediatos. Esa es por una parte la parte de la atención, pero realmente el corazón de la gente que busca la migración es por carencia de oportunidades dentro de nosotros. Entonces, abrirle oportunidades. Otra vez, ¿cómo abrir oportunidades? No tenemos derecho, lo voy a poner así dramáticamente, de descansar hasta que no propiciemos un empleo pleno. Oportunidades en el empleo de las personas, fortalecer 2, la parte educativa, laboral, concreta, técnica, específica, además del proceso formal educativo, una segunda medida, y una tercera medida, un apalancamiento, un soporte, un apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque estas empresas son muy vulnerables, las grandes están bien y son indispensables, por supuesto que las empresas, fíjese, las empresas son el único lugar donde se produce la riqueza, o sea, no tenemos ningún problema ahí, tenemos que propiciar esa inversión para crear ese apoyo, pero la micro, pequeña y mediana empresa no dependen del capital fijo, no dependen tanto de la solvencia, dependen de la rotación dinámica del inventario. Eso nos lleva a temas un poquito más técnicos, pero esos son elementos para contemplar. Un tercer elemento, la cooperación. Otra vez insisto en la cooperación. Estados Unidos tiene mucho interés y tiene recursos en ayudarnos, pero otra vez, tenemos que tener un gobierno creíble. Podemos ser un gobierno de un país pequeño y pobre, pero podemos ser un gobierno digno. Podemos tener liderazgos dignos, podemos tener credibilidad y a partir de eso generar esos apoyos.
concretamente de una manera más puntual, tener planes, programas y proyectos de desarrollo que abran esas oportunidades productivas para la gente y le abran oportunidades para ganarse la vida. Y fuera de Estados Unidos, ¿qué otra acción en cuanto a acercamiento con países que realmente puedan traer una inversión fuerte y generación de empleos podría hacer usted en su mandato? Dos cosas, digamos, la cooperación internacional. Yo estoy seguro que los países nórdicos, que son sociedades bastante funcionales, que creo yo que son sistemas basados en mercado, en capitales, en sistemas de mercado que pueden ser referentes nuestros, ellos dan cooperación. Europa en general da cooperación. Estados Unidos creo que da cooperación porque también ellos quieren evitar la presión en la situación de la frontera. Pero además de eso, si me permite, le adelanto otra cosa que he estado pensando, el cuerpo diplomático. Estos muchachos son buenos. Tenemos una red de guatemaltecos con embajadas, con infraestructura y todos en muchos países. Entonces, renovarles la agenda de resultados. Yo me veo como un presidente que lo reúne a los embajadores y les dice, miren muchachos, con todo respeto pues, o doctores o sus señorías o como ellos, porque son a veces un poco sensibles. Entonces, decirles, miren, resultados. Y hay 4 cosas en las cuales nos tienen que ayudar. Abrir mercados en los países donde están para los productos nuestros. Segundo, buscar inversión en la economía real de Guatemala a partir de los países donde ellos están. Buscar inversionistas en nuestra economía. Entonces, mercados, inversionistas. Número 3, vernos la cuestión del turismo. ¿Por qué no hacemos una semana de Guatemala en algunos países, etcétera, y los ayudamos para promover la cuestión del turismo? Y número 4, otra vez, cooperación internacional. Dame resultados y te creo. Por supuesto. Doctor, vamos ya casi llegando al final de este programa, pero hay algunas preguntas que también tenemos para usted, para conocerlo un poco como persona. Usted me llama la atención que nunca ha participado en temas políticos y esto me lleva a preguntarle, ¿cómo es que usted, un economista y académico prestigioso, decide postularse a la presidencia? Pues mire, digamos, por así decirlo, yo no soy culpable, ¿verdad? Yo estaba dirigiendo un doctorado y llegué a hacer mi tesis summa cum laude con un premio Nobel. Mire, lo más cómodo para mí era quedarme en Estados Unidos dando clase. Ya era profesor allá, el equipo ganó otra vez en el 2004 el premio Nobel de Economía. Pero yo sentía que es en América Latina de veras donde está la situación problemática. Quería venir a trabajar a Guatemala, eso no fue posible. He sido profesor invitado en Maastricht y también en Harvard, he sido profesor invitado allá, pero no he podido dar una plática en San Carlos, por ejemplo, que es donde yo me gradué como ingeniero agrónomo. Doctor, su eslogan es por un gobierno honrado. ¿Podría contarnos qué significa esta propuesta? Ok, sí, solo termino rápidamente con lo otro. Entonces, me llegaron a buscar. Yo no estaba buscando ser presidente, pero en este país está enterrado mi papá y mi mamá. Mis papás están enterrados. Yo siento un compromiso con este país. Además, este país me dio educación pública, me dio la beca en Bárcena, me dio la beca en la Universidad de San Carlos. Hay un compromiso. Lo del gobierno honrado. Sí. Yo quiero decirles a los colaboradores del gobierno que ese término de honradez no tiene que estar escrito en los manuales, dramáticamente me pongo, ni en las guías de funciones de las obligaciones nuestras, tiene que estar escrito en nuestra sangre, en nuestro ADN, y que si alguien no está utilizando bien los recursos, mucho menos la situación de robar, se expone realmente a una situación, llamémosle, contundente por parte del gobierno, contundente. Y yo creo que mandamos mensaje y le pedimos a la población que nos diga quién está abusando de su posición en la institución. Gracias, doctor. Doctor, ya para ir concluyendo de una forma breve, queremos que nos responda una pregunta que usted ha indicado, que prefiere no tener grandes financistas dentro de su partido, dentro de la campaña. ¿Cuáles son sus razones para finalizar con esta entrevista? Sí, mire, la situación es la siguiente. Durante la campaña, lo que yo quiero evitar, lo que queremos evitar es generar facturas, que vengan grandes financiamientos, que nos permitan hacer una campaña por demás tradicional, TikTok, llenar de letreros y todo lo de las ciudades. Para nosotros es muy importante que tenemos una visión, tenemos propuestas y queremos amortiguar esta caída de Guatemala. Muchas fundamentalmente gracias,
porque al llegar al poder tendríamos que pagar esas facturas. Claro. Gracias, doctor Giovanni Reyes Ortiz, presidencial del Partido Bien, por este espacio. Vamos ahora a una pausa, volvemos de inmediato y despedimos este espacio de A la Medida, en donde usted ha conocido esta propuesta tan interesante del doctor Giovanni Reyes Ortiz. Así es como inicia Foro Electoral de A la Medida. Lo esperamos mañana con un nuevo candidato, así que no se lo pierda. Feliz noche. Feliz noche.